es que David nos dijeron que alguien iba a venir para dirigirnos y no llegó. No sé quién equivocó, pero no importa, es que el Señor con nosotros, ¿verdad? Y en 1 de Samuel, capítulo 3, vamos a meditar en la palabra. Y hermanos, es interesante que lo que encontramos aquí en este pasaje es el Señor revelando a su propósito a Samuel y diciendo alguna cosa. Y nosotros necesitamos entender que está hablando, llamándolo como niño, ¿verdad? Es que niño significa que tenía menos que 13 años. Es que aquí dice el joven, pero la palabra en hebreo es la palabra para distinguir entre un niño y un adulto. Y 13 años es cuando una persona responsable. Pero tenemos la palabra de Dios dado fielmente a Él, preparando, y también Ana ministrando a la vida de Samuel. Y esta es la razón que yo digo que este es mensaje para las mujeres, amén, las madres, pero también para nosotros como padres. Y gracias a Dios, cuando ellos presentaron al niño, es Elcana y también su esposa, Ana, y los dos presentando a este niño al Señor. Y aquí es que sabemos que dice versículo 22 de capítulo 1, pero Ana no subió, sino dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado. Entonces sabemos que es niño, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová, y se quede allá para siempre. Y Elcana su marido le respondió, haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. No estoy seguro de la edad. Es obvio que tenía más años dando leche a su bebé que en estos días, pero es que es un niño presentado. Y dice en el versículo 24, después que lo hubo destetado, lo llevó conmigo con 3 becerros. Y gracias a Dios que está explicando algo a nosotros, porque en la ley dice que un becerro. Para presentar un niño al Señor tenían que dar un becerro, pero hay 3 becerros. Y la razón es que cumpliendo sus votos. Ellos hicieron un voto, y estoy seguro es más o menos como este. Es que Ana diciendo que Señor, si puedes darme a un hijo, voy a darle un becerro. Que es grande cantidad de dinero, hermanos. Un becerro es un animal grande. Yo crecí en una granja y yo sé el valor de un becerro. Es que es mucho. Pero ella diciendo que, wow, Señor, lo que yo quiero es un niño, un hijo. Y específicamente está pidiendo un hijo porque quería presentarlo al Señor. Gloria a Dios por Ana. Pero parece que Elcana también unió con ella. Nosotros sabemos que había problemas porque tenía otra esposa. Es que Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Entonces, hermanos, es interesante que
Elcana, tomando un voto también, porque ellos hablan de votos que hicieron para presentar al niño, pero también su voto. Dice versículo 21 de capítulo 1, después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. No tenía que hacer un voto, pero gracias a Dios, Elcana y Ana, cuando ellos se fueron, dice que con 3 becerros, versículo 24. Este es Ana y Elcana yendo para presentar. Y gloria a Dios que Ana, orando así por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Otra vez encontramos esta palabra allí. Es el lugar que necesitamos notar que el Señor haciendo algo en nosotros, cuando quería cambiar la situación, quería mover en una manera sobrenatural en la vida, y adoró allí a Jehová. Entonces 3 becerros, que significa la presentación, y 2 votos. Gloria a Dios. Oremos. Nuestro Padre Celestial, ayúdanos a entender el significado de este evento. Es que vamos a estudiar en el futuro, si es la voluntad tuya, acerca de David. Pero antes vamos a estudiar de Samuel ungiendo a Saúl y lo que pasó y la rebelión de Saúl, y luego el llamamiento de David, que es impresionante también. Gracias por una mujer como Ana, que tenía tanto poder espiritual, que había sufrido, que había aprendido a encontrar refugio, encontrar socorro, bendición en medio de las aflicciones, y realmente más profundo en su vida personal. Y gracias por su habilidad a ver la grandeza de su hijo que iba a dar al Señor, pero también la grandeza de David, el rey, y orando por el rey y pidiendo por cambio de la historia. Gracias por Ana, gracias por Elcana, y gracias por Samuel, que aprendió cómo escuchar, cómo ser un profeta. Gracias por esta historia, cambiando la historia de Israel por medio de una mujer. Seas con nuestras mujeres, hermanas aquí, seas con nosotros como varones. Ayúdanos a buscarte. Ayúdanos a subir al monte para estar contigo. Ayúdanos a recibir la palabra. Y gracias por lo que vamos a ver en este pasaje. Y pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Discúlpame por tanto tiempo de pie. Es un buen día, ¿verdad? Hoy muchas personas en el convivio, y gracias a Dios hemos visto la manera que la familia o la pareja López van a ir y ministrar. Es un ministerio bilingüe, los dos trabajando juntos. Es excelente cosa cuando una pareja puede servir al Señor. Pero hay veces que el Señor llamando a otras personas, y hay personas que nada más una persona, pero es grande bendición a participar y saber que el Señor tenía un plan, un propósito. Y hemos estudiado el cántico de Ana
No vamos a decir más excepto que para confirmar que dice en la última estrofa, verso 10, y dice, sobre ellos tronará desde los cielos, Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey. Se está hablando de David, y mucho mejor el hijo de David, el Mesías, Cristo Jesús, y exaltará el poderío de su ungido. Está hablando de Samuel, pero está mirando más allá de Samuel, está viendo la gloria de Jesucristo y la gloria de David como rey. Nosotros sabemos del pecado de los hijos de Elí, pero yo quiero mostrarle la diferencia. Dice versículo 12, y hemos estudiado esto, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Es interesante, dice la palabra de Dios, que versículo 3:7, y Samuel no había conocido aún a Jehová. Pero aquí dice, no tenían conocimiento de Jehová, pero son adultos. Este es un niño llegando, es casi en la edad de entre niño y una persona responsable. Pero todavía dice que en este pasaje habla de no había conocimiento. Dice versículo 3:7, y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo que Samuel estaba aprendiendo, estaba escuchando la palabra de Dios, vivía en el templo, vivía donde estaba el arca de Dios. Noten, es que aquí tenemos la historia, y la historia es muy triste, de los hijos de Elí. No tenían conocimiento de Jehová. Y ellos robando carne. Es lo que yo había dicho, que por carne asada. Es que, mira, es que no es algo que yo había dicho para reírnos, no. Versículo 15 de capítulo 2, asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba, da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Es cuestión que quería carne para asar, carne asada. No contento con la provisión de Dios en su vida, que tenía carne, quería carne para asar. Es increíble. Es que el estómago, como nuestro Dios, controlándonos, necesitamos. Hay cosas que yo pienso que como cristianos es muy importante aprender, cómo orar, cómo dar, pero también cómo ayunar. El ayuno es muy importante para controlar el apetito, para aprender disciplina, para tener poder. Es que, como ustedes saben, en el sermón de Cristo Jesús, en el sermón del monte, está hablando de 3 cosas: el dar, el orar y ayunar. Son cosas que tenemos que hacer para conocer al Padre. Es para recibir una bendición. Nosotros en el lugar secreto, dando en secreto, es que orando en secreto y ayunando en secreto, y el Padre va a ver y va a bendecirnos, porque no estamos haciendo para la honra y la gloria del hombre, estamos buscando al Señor, queremos honrar al Señor. Si siempre estamos dando para que personas puedan notar, este es serio problema. Necesitamos bendecir a las personas sin personas
a conocer lo que está pasando. Y yo sé que es imposible no saber si somos una persona, está difícil hacer cosas, pero es lo que debemos tratar de hacer. Y para que ustedes, yo sé que ustedes conocen este pasaje, pero yo quiero leer porque es lo que estoy hablando de allí. Es el lugar donde el Señor quiere enseñarnos. Y Cristo Jesús en su primer sermón está hablando de estas cosas. Y hermanos, cuando estamos enseñando a nuestros hijos, muchas veces queremos hablar de la doctrina, hablar del Evangelio, y no estoy en contra, el Evangelio es muy importante explicar. Pero hermanos, Cristo Jesús está diciendo que hay otra cosa. Es que Jesús y la limosna, Jesús y la oración, Jesús y el ayuno. Y yo pienso que está enseñándonos cómo vivir la vida cristiana. Y dice, versículo 1, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. Este es el problema con los fariseos. Los escribas también, pero ellos querían la honra y la gloria del hombre. Cuidado, hermanos. En el rey Saúl podamos ver que ellos es que eran personas que no tenían, como un hombre profano, como he hablado de Esaú. Es que Saúl también una persona profana. Para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Está enseñándonos Cristo para tener un cielo abierto sobre nuestra vida. Hermanos, es grande bendición a tener un cielo abierto. Cuando hay una necesidad y yo aprendo, orando al Señor, pidiendo al Señor. Y es increíble la manera de Dios de proveer. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces hay dos maneras de vivir. Dar, es impresionante, las dos dando, pero dar con un propósito de recibir honra y gloria del hombre. Y otra es dar para la honra y la gloria de Dios, para bendecir a los pobres, los necesitados, ayudarlos, bendecirlos, no buscando algo de ellos, sino mirando al Señor, confiando en el Señor que Él va a proveer por lo que nosotros necesitamos. Es que hemos hablado del voto de Elcana y Ana. 3 becerros. No un becerro, y es la ofrenda de los ricos. 3. No contando el costo, diciendo que no importa el costo, vamos a ofrecer al Señor estos becerros. Y gracias a Dios el Señor moviendo, honrando a ellos. ¿Y en qué manera? Ellos dieron a su hijo Samuel y luego recibieron 3 hijos y 2 mujeres, 2 hijas. Es impresionante la bondad de Dios en nuestra vida. Pero ellos hicieron, parece que es algo entre ellos y Dios. Igual aquí. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y cuando ores, no seas como los hipócritas,
porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Es que la recompensa puede ser los hombres alabándonos y ya hemos tenido recompensa, o puede ser otra cosa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Es el Señor orando, honrándonos con la oración correcta. No para recibir la honra y la gloria del hombre, sino para bendecir a Dios, para bendecir a los pobres, necesitados, etc. Y este es en secreto, en secreto, en secreto. Y ustedes saben que la oración modela vosotros, versículo 9, pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Cristo Jesús enseñándonos cómo orar. Está diciendo que en Getsemaní, cuando Él estaba peleando contra el enemigo, Él obedeciendo a la palabra de Dios que Dios había dado a Él, revelado a Él, Él recibiendo en la oración y predicando este sermón que había recibido de Dios, enseñándonos que hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Podemos tener poder en la oración. Ana tenía poder en la oración. No tenía un hijo y el Señor contestó y dio a ella un hijo, ella prometiendo que voy a regalar, voy a dar este hijo al Señor, y el Señor contestando su oración. ¿Por qué? Es que ella orando, y es interesante, en silencio. Es que él pensaba que ella había tomado demasiado. Es que tristemente Elí, aunque sacerdote, no tenía mucho entendimiento de las cosas espirituales, y este es problema. En muchas iglesias tenemos los líderes que no tienen entendimiento de las cosas espirituales. Tenemos ideas erróneas porque no estamos buscando al Señor haciendo. Por ejemplo, muchas iglesias dicen: oh, no tenemos el dinero. Esta no es la pregunta. ¿Qué tienes? Oh, tengo 2 peces, tengo 2 pescados, tengo 5 panes. Oh, es suficiente. Basta, ya. Y nosotros: ¿cómo? No hay dinero. Este es tan grande, no es posible dar. Pero el Señor Jesucristo dice: ustedes den comida a ellos. Ellos dicen: ay, ¿cómo? No hay tiendas, no tenemos dinero, etc. ¿Qué está Cristo enseñándonos a tomar decisiones espirituales? ¿Qué es la voluntad de Dios? ¿Cuándo vamos a aprender a obedecer a la palabra de Dios? ¿Cuándo vamos a entender que hay poder en el dar? Que hay poder en la oración, hay poder en el ayuno. Cristo Jesús en Getsemaní, cuando estaba realmente luchando mucho, sudando, no sudor, es que sangre. Pero Él está diciendo: no mi voluntad, tu voluntad. Enseñándonos cómo orar, y Él orando en esta manera. Es interesante, Cristo Jesús, sus discípulos no preguntaron a Él: hey, enséñanos cómo predicar. No, enséñanos cómo cantar,
cómo dirigir las alabanzas. No preguntaron ni una vez. Enséñanos a orar. Ellos vieron en Cristo Jesús un ejemplo en la oración, subiendo al monte para orar, quedando en toda la noche orando, y él tenía poder, porque su propósito es glorificar a Dios, su propósito es honrar a Dios, su propósito es ver la voluntad de Dios, su propósito es ver Dios en su gloria, su santidad. Santo, santo, santo Dios. No uses vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por sus palabrerías serán oídos. Muchas veces pensamos que es que muchas palabras, orando mucho tiempo, pero es que hay veces que es nada más creer y orar y pedir. Y cuando Elí, el sacerdote, dio a Ana, el Señor, y él no tenía mucha espiritualidad, pero podía decir algo, y gracias a Dios Ana recibió la palabra como palabra de Dios. Es posible orar y saber que el Señor nos ha escuchado. Y no tenemos que orar más excepto que decir gracias por lo que vamos a ver. Gracias por tu voluntad. Yo quiero agradecerte, Señor, por lo que tú estás haciendo. Gracias. Sí, recibo en el nombre de Cristo Jesús. Pero hermanos, este es el mensaje de Cristo enseñándonos, y es lo que podemos ver aquí. Samuel tenía que aprender cómo ser un líder. Su mamá, por su oración, también cosiendo ropa, llevando a él. Cada año se fue. Y es interesante que teniendo algo en su vida. Pero es este varón que no tenía mucho entendimiento, tenía más entendimiento que sus hijos. Ellos, Dios mató a ellos. Y también Elí, porque él había engordado a su cuerpo. Tenía 98 años y muy gordo. Y cuando llegó las noticias, se cayó y quebró su cuello por su peso. Porque él, aceptando, recibiendo el robo de sus hijos, realmente la prosperidad de lo que ellos hicieron en contra de la palabra de Dios. Es que si es varón de Dios, debe decir, este no es correcto y no debe hacerlo, y vamos a arrestarle y vamos a hacer algo. Y peor, comer la comida. Pero él comiendo la comida y recibió el juicio de Dios también. Nunca él con las mujeres, nunca él robando, pero sus hijos. Y él permitiendo todo esto y recibiendo bendición porque se engordó. ¿Qué estoy diciendo? Hay poder en la oración. ¿Cómo es posible explicar la vida y el poder espiritual de Samuel? Samuel es una persona que sabía que orar. Por ejemplo, en la rebelión de Saúl, él oraba toda la noche. Realmente clamando al Señor, hasta llorando, pidiendo el movimiento. Y en lugar de bendición, el Señor contestó con juicio, revelando que Saúl había perdido la unción de Dios en su vida y iba a sufrir.
y es interesante, tomó 40 años, casi 40 años para ver el cumplimiento de esta palabra, pero exactamente lo que Samuel oraba es exactamente lo que pasó. Perdió la unción en rebelión contra el Señor, pero por muchos años atacando a David, tratando de matar a David. Y David tenía que esperar hasta el momento de Dios. Esta es una comparación en capítulo 2 y capítulo 3 del movimiento de Dios, lo que estaba pasando en ellos. Versículo 17 dice, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Ustedes saben que no eran jóvenes en el sentido, es que estas son palabras, pero es una comparación entre estos hijos y Samuel. En el versículo 18, y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino, y le hacía su madre una túnica pequeña y se la traía cada año. Aunque está diciendo los jóvenes, y el joven Samuel todavía está enseñando, este es un niño pequeño, pero ministraba en la presencia de Jehová. Y los hijos, ellos abusando todo. Y dice, y cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado, y Elí bendijo a Elcana y a su mujer, diciendo, Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Y volvieron a su casa. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió, y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Entonces la historia de los hijos de Elí es desastre, y la historia de Samuel, por el poder de la oración de Ana, es bendición. Lo que yo quiero decir a las madres, el tiempo que ustedes están invirtiendo en las vigilias es buena cosa. Ustedes van a orar, pero tienen que orar en una manera correcta, y estoy seguro que ustedes están aprendiendo estas cosas, pero es para la honra y la gloria de Dios, y es en secreto. No es para gloriar en nosotros, es para gloriar en Dios. Es la honra y la gloria de Dios, y muchas cosas es para la honra y la gloria, pero tenemos que participar, y es tiempo para estar en la palabra y escuchar de la palabra y tomar, realmente arrepentirnos y experimentar cambios en nuestras vidas, crecer espiritualmente. Y esta es la responsabilidad de Ana, pero también de Elcana. Todos nosotros necesitamos orar, necesitamos entender que la espiritualidad de nuestra iglesia es muy importante. Doy gracias a Dios que ustedes están aquí. Es posible estar aquí y vivir en el pecado, pero ojalá que ustedes están escuchando la palabra, buscando a Dios y tratando de tener una vida santa delante de Él. Ustedes están orando porque quiere participar en la gloria de Dios, quiere ver avivamiento en nuestra iglesia, en nuestra ciudad, en sus familias, quiere ver Dios obrando, haciendo grandes cosas en sus vidas. Y gracias a Dios, Ana orando con poder, y podemos ver
este niño Samuel creciendo y el Señor tocándolo, y gracias a Dios a ver a Samuel como un hombre fuerte, poderoso en el Espíritu. Gracias a Dios, versículo 26, versículo 25 dice, pero ellos no oyeron la voz de su padre. Es que el padre estaba regañándolos, pero dice, no oyeron la voz de su padre porque Jehová había resuelto hacerlos morir, iba a matarlos. Y en el versículo 26, y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Estas es casi las palabras que se usa acerca de dos hombres en el Nuevo Testamento, de Juan el Bautista y de Jesucristo. Es el poder de una mujer orando cada año, llevando ofrendas, dando a su hijo algo especial, una túnica, para decir que hemos orado, hemos cumplido nuestros votos, tú eres bendición de Dios, estamos esperando algo en su vida, el Señor va a usarte grandemente. Siempre acordando a Samuel que el Señor tenía plan, propósito en su vida. Y gracias a Dios, mientras está pasando, Samuel en el templo con el arca de Jehová, la presencia de Dios, sus hijos alejándose y recibiendo juicio. Dice versículo 27, y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová, no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón, y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran. Gloria a Dios por este versículo. Yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Otra vez esta palabra, he aquí, necesitamos mirar, necesitamos ver. Vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada mientras Dios colma de bendiciones a Israel. Y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. ¡Qué juicio! No, hombre. Todos van a morir como niños, como jóvenes. ¡Qué desastre! El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Finés. Ambos morirán en un día. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón.
el corazón de Dios. Hemos estudiado, ustedes pienso que pueden acordar, Génesis 6:5 es la primera vez que encontramos corazón en la palabra y habla de los pensamientos del hombre, siempre son pensamientos malos en el corazón. Y luego habla del corazón de Dios y dice, se dolió el corazón de Dios. Cuando Él está mirándonos y Él está viendo pecado en nuestras vidas, dice el corazón de Dios, estamos realmente provocando dolor en el corazón de Dios. Qué triste el juicio de Ofni y Finés, y el Señor diciendo que voy a llamar un sacerdote fiel, y primero es Samuel y luego es Jesucristo, el ungido de Dios. Cristo es que nunca podemos ver en una persona 3 oficios. 2 sí. Melquisedec es que como rey de Salem, es increíble, y también es sumo sacerdote. Pero es interesante que no es profeta. Es que tenemos profeta y sacerdote, pero no tenemos 3. Pero Cristo Jesús es el ungido, que es ungido como profeta, como sacerdote y como rey. Gloria a Dios por Jesucristo. Y gracias a Dios por Moisés, diciendo que voy a levantar un profeta como Moisés, mediador entre un hombre de oración. También Samuel dice un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme y andará delante de mi ungido todos los días. Esta es palabra de Dios para nosotros. Y hermanos y hermanas, en medio de todo esto tenemos a Ana y el poder en la oración. Versículo 1 de capítulo 3, y rápido voy a terminar. Dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Por supuesto que no, por el problema de sus hijos. El Señor no puede bendecir el pecado. Necesitamos vivir una vida santa delante de Dios. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. ¿Qué está pasando en el templo? Los hijos de Elí cometiendo pecado, robando de la carne y robando o teniendo relaciones sexuales con las mujeres que servían al templo. Es abusando el templo, pero gracias a Dios, Samuel está exactamente donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, y durmiendo en el templo, y recibiendo palabra, Jehová llamó a Samuel, y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Ustedes saben la historia, llamando 3 veces, y 3 veces Samuel yendo a Elí.
Una cosa que necesitamos enseñar a nuestros hijos que cuando están escuchando la voz de Dios, deben correr, deben escuchar lo que Dios está diciendo. Gloria a Dios, hay veces que el Señor va a querer hablar con nuestros hijos, hijas, y necesitamos enseñarlos a recibir lo que el Señor está diciendo. El Señor sabe cómo comunicar con su pueblo. Este es sacerdote y es sacerdote fiel. Tenía que aprender cómo escuchar la voz de Dios. Y entonces llamándolo y tristemente Elí no tenía habilidades, que como un ciego no podía, pero por fin entendió que el Señor estaba hablando con Samuel. Y dice versículo 7, y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. ¿Cuál es la diferencia entre personas que viven la palabra de Dios y saben lo que el Señor está diciendo, recibiendo revelación de Dios, y personas que leyendo la palabra de Dios hacen cosas en contra de? Es que la revelación de Dios. Necesitamos el Espíritu Santo abriendo nuestros ojos para ver con claridad lo que Dios está diciendo. Esta es la habilidad de recibir de Dios. Cuando Él dio a sus discípulos, ustedes den comida a la gente. Siempre está enseñándonos, siempre está revelándonos cosas. ¿Vamos a aprender o vamos a continuar estudiando lo que el Señor está diciendo a otras personas? Es tiempo de estar en la presencia de Dios y aprender y recibir de Dios. No voy a hablar de David mucho, excepto que decir cómo es posible explicar la vida de otra joven, David, que estaba pastoreando a sus rebaños y estaba cuidando el rebaño de su papá, pero que está dándonos los primeros salmos. Es que leyendo los salmos es obvio que este es joven que tenía mucho entendimiento de Dios, porque siempre él entrando en la presencia de Dios. Hemos visto, hay muchos, pero en Salmo 24, este es Salmo de David, y dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. Esta es palabra de probablemente un pastor que no tenía muchos años, pero tenía un corazón, estaba buscando al Señor. También dice él que no ha elevado su alma a cosas vanas, no estaba malgastando su vida. Muchos niños malgastando sus vidas en juegos. Yo no tengo ni un juego, ni de tarjetas, nada, no quiero distracciones. Si yo uso es para buscar la palabra, enviar textos, bendecir personas con la palabra de Dios. No es para entretenerme, no es para tener, no, hermanos, necesitamos meditar y estar en la presencia de Dios. Y es posible ver cosas, pero no realmente es que muchos dicen, que son cosas cristianas y excelentes. Hermanos, hay algo más importante, y es la habilidad de oír a Dios, recibir su palabra, entender lo que está enseñándonos. Y esto significa criar a nuestra familia en otra manera. Posiblemente es muy tarde para muchos de ustedes, pero ustedes pueden ayudar con sus hijos. El problema es que muchos van a rebelar. ¿Y qué vamos a hacer? Necesitamos orar. Necesitamos ser personas como Ana,
que había dado a Dios su Hijo, pero luego está orando, siempre está llevando túnica, siempre está hablando a su vida y realmente tocando a Él. Poder espiritual en su vida. Y Salmo 27, una cosa, 27:4 es Salmo de David, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Este es lo que Samuel estaba experimentando. En la casa de Jehová, con el arca de Dios, recibiendo de Dios. ¿Y qué? Dos propósitos: para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Es que meditar en la gloria de Dios, ver a Él en su gloria, amar a Él, aprender a amar y contemplar su gloria y luego inquirir. Es que podamos tener comunicación y pedir acerca de cosas y saber lo que está pasando. Que no es sorpresa. El Señor sabe cómo revelar cosas a nosotros. ¿Qué vamos a hacer? Yo sé que es muy noche, pero hermanos, esta es palabra de Dios. Está enseñándonos, si queremos tocar a nuestros hijos, hay una manera. Pero no es en la manera del mundo, es en la manera de Dios. Con oración, bendiciendo a nuestros hijos, enseñándolos que hay una manera de vivir. Elí recibió juicio de Dios, falleció, y en su lugar, aunque había hablado y criado a Samuel en una manera, Samuel recibiendo la bendición de Dios, revelación de Dios, y llegó a ser un hombre poderoso en la oración y en la historia de Israel. Gloria a Dios. Vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Esto es lo que tenemos que enseñar a nuestro, cómo oír la voz de Dios. Aquí. ¿Estás escuchando Dios? Si dicen que no, necesitamos, mira, es que tenemos que tomar tiempo, tenemos que entrar, necesitamos meditar en su palabra, necesitamos buscar a Él, tenemos que subir, es un costo, pero vale la pena. Mi vida es evidencia del poder de Dios, lo que Él puede hacer en su vida, y sus hijos van a ver y van a reconocer lo que el Señor está haciendo en nosotros. Oremos. Nuestro Padre Celestial, gracias por tu amor, gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra. Gracias que en unos himnos y alabanzas tuvimos la oportunidad de alabarte. Gracias, Señor. Gracias que es posible contemplar su hermosura. Ayúdanos a buscarte de corazón. Ayúdanos a aprender cómo oír la palabra, cómo recibir de ti. Danos más de tu Espíritu Santo. Ayúdanos a entender que sin el Espíritu Santo no es posible recibir cosas espirituales. Danos humildad para pedir. Danos poder para entender que una cosa es que no muchas cosas, una cosa. Ayúdanos a recibir el testimonio de David, el testimonio del apóstol Pablo, una cosa. El testimonio de Cristo Jesús. Siempre hago la voluntad de mi Padre. Es una cosa.
Gracias por Jesucristo. Gracias por esta congregación. Danos avivamiento y pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.